Ser podcast. Pedro Almodóvar regresa a los cines con su película más política. Madres paralelas es una historia de maternidades cruzadas y de memoria histórica con una de las mejores interpretaciones de Penélope Cruz. A salas llega también la salvaje y provocativa Titán, Palma de Oro en Cannes, y más películas españolas como Las leyes de la frontera, La incursión kinky de Daniel Monzón. En televisión vamos a misa con la nueva serie de terror de Mike Flanagan y nos preguntaremos por qué narices todo el mundo está loco con el juego del calamar. Vamos a ello. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Almodóvar vincula memoria y maternidad en su nueva película Madres Paralelas, la historia más política del director manchego que protagoniza Penélope Cruz. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Todos los debates sobre el género, el sexo y el cuerpo están en Titán, la explosiva ganadora de la Palma de Oro en Cannes que dirige Julia Ducournau. No hay riesgo de que la placa de la cabeza se mueva, ¿verdad? No, a no ser que sufra un impacto fuerte. Es muy sólida, es de titanio. Más género dirigido por mujeres, Claudia Ayós adapta Distancia de rescate, una película surgida de ese nuevo boom de escritoras latinoamericanas que hablan de la intimidad desde lo inquietante. No entiendo, Carla. Un hijo es para toda la vida. No, querida. Daniel Monzón revisa el pasado, el de la transición, el del cine kinky y el de su adolescencia en Las leyes de la frontera, un thriller que adapta la novela de Cercas. Tú tienes cosas que perder. Nosotros no. Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. Tú sabes lo que es estar en el trullo. En televisión esta semana charlamos con una de nuestras actrices favoritas de The Good Fight y comentamos dos de los estrenos de Netflix que más ruido están generando: El juego del calamar y Misa de medianoche. Mañana irás a la iglesia. Papá. Y el resto de domingos. Me da igual que no lo sientas así o que no estés de humor. Mi idea del cine siempre estuvo ligada a la brisa de las noches de verano. Solo veíamos cine en verano. Las películas se proyectaban sobre un muro enorme, encalado de blanco. Recuerdo especialmente las películas donde había agua, cataratas, playas, el fondo del mar, ríos o manantiales. Con solo escuchar el rumor del agua, a los niños nos entraban unas ganas tremendas de orinar. Y lo hacíamos ahí mismo, a ambos lados de la pantalla. En el cine de mi infancia siempre huele a pis. Y a jazmín. Y a brisa de verano. Pues que estrene Pedro Almodóvar es siempre un acontecimiento. Madres Paralelas ya está en los cines, es su última película, la que inauguró el Festival de Venecia, la que le ha llevado a transitar otros caminos, además de la maternidad, como es la memoria histórica. La memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española. Creo que la sociedad española tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos. Hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos, no podemos cerrar definitivamente nuestra historia reciente que dura 85 años. Es decir, no podemos cerrar definitivamente todo lo ocurrido en la Guerra Civil. Penélope Cruz ganó la Copa Volpi en Venecia por este papel, el de Yanis, una madre soltera que conoce en el hospital a otra joven madre, Milena Smith, cuya vida quedará ligada a ella. Una metáfora sobre el pasado, el presente, el futuro, en una especie de matria que construye el cineasta manchego y que cuenta con dos fichajes nuevos, además de Milena Smith, el de Aitana Sánchez Gijón, el de Israel Elejalde, y la vuelta de dos chicas Almodóvar como son Rosy de Palma y Julieta Serrano. Pero no podemos analizar la situación aquí, juntas, como dos seres adultos. Si lo más difícil era decírtelo. Y yo ya lo he hecho. Has complicado demasiado las cosas.
Pues el director toca temas de su cine, escuchábamos ahí la maravillosa banda sonora de Alberto Iglesias, como es la maternidad, las relaciones familiares, ahonda en el melodrama y muestra también una estilización, ¿no?, mucho más depurada en esos pisos enormes, llenos de luz, que capta la luz de Alcaine. Hay además tramas paralelas, algo habitual, sobre todo en sus primeras películas, que tiene esa mezcla, ¿no?, de realismo con irrealidad de sus personajes, como Volver, La flor de mi secreto, donde esas mujeres pues vuelven al pueblo, aquí con un fin, como decimos, superar el pasado, la dictadura, la guerra. Con él y con Penélope Cruz hemos hablado de madres, de llorar, de gemir en el cine y de su relación personal y política. Ahora me interesan más las madres imperfectas y cuestionables, o al menos que atraviesan periodos muy difíciles de resolver, pues simplemente porque las madres anteriores eran lo contrario. Las madres anteriores estaban más inspiradas en mi propia madre. Después del bachillerato, te faltó tiempo para irte a Madrid. En las figuras femeninas que me educaron cuando niño. Te dije si querías que me fuera a vivir contigo. Tú escurriste el bulto. Dijiste que llevabas una vida que no era para poder compartir conmigo. Son 3 madres imperfectas las de esta película, sí. Y yo las adoro a todas. Lo maravilloso es que no puedes juzgar a ninguna de ellas. No, pero te hablaba de las otras madres, porque desde Carne Trémula hasta Volver, la madre de Volver también es... o sea, no se puede tener más lío dentro de esa cabeza, o sea, de todo lo que le pasa. Hay más cosas que yo debería saber y que no sé. Mogollón. Pero si te las digo, te vas a irritar o no me creerás. Te prometo que te creeré y que no me irritaré. Mamá ha estado apareciéndose continuamente. Cuando me preguntan esto de un personaje muy complejo, es verdad que es quizá el más difícil, pero que los otros... Mira cómo se muere la monja de Todo sobre mi madre. ¿Has hablado con tu madre? No. ¿Con tus compañeras? Tampoco. Ahora vamos por tus cosas y te instalas aquí. Gracias. Somos a lo mejor muy distintas pero mira, yo te en algunas por cosas, ejemplo, aunque yo creo que hubiera hecho lo mismo que ella. Yo también hubiera hecho lo mismo que yo si fuera madre. Y ya lo he pensado mucho, ¿eh? Yo también, yo no me lo pregunté seguro, mientras pero rodaba. Ahora mismo sí. Pero, por ejemplo, tú recuerdas que cuando ensayabais, desde la primera frase se echaban las dos a llorar como magdalenas. Y terminaban la secuencia, todas las secuencias terminaban abrazadas. Dije, y yo era todo tipo, no, Penélope. O sea, la vergüenza es algo que te seca por dentro. Todo lo biológico y todo lo visceral es muy bueno para el cine, pero hay veces que las lágrimas que le pertenecen al actor o a la actriz ensucian, aunque haya que llorar también en esa secuencia. Por eso no... yo trato con mucho cuidado porque los actores realmente tienen una facilidad enorme para conectar con ese banco de dolor que todos tenemos y llorar en los momentos adecuados, pero cuando al actor le viene muy bien llorar, yo lo noto como director, entonces esas lágrimas no me gustan. Y en este caso, además, también por su propio, por la mala conciencia que tiene, pues no. Y además llorar no es bonito en el cine. Fíjate, lo que mejor fotografía es realmente cuando tienes las lágrimas al borde de caer, o aunque caiga una, pero gemir es muy feo en cine. Gemir queda mejor a la hora de follar, pero gemir en el dolor, no te digo, es poco cinematográfico. Los actores son todos de izquierdas. ¿Tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Yo no me puedo imaginar mi vida sin él. No puedo, o sea, es como alguien que no puedo hablar de esto sin llorar, así que voy a decirlo rápido, porque no quiero estar aquí en plan ñoño, pero alguien que de repente pues entra en tu vida y te da tanto como amigo, como maestro de tantas cosas, no solo en el cine, como inspiración. Para mí, mi referencia política cuando yo era una niña era él, no era ningún político. Yo era Pedro for President, era él lo que yo escuchaba y decía, oye, mira que las cosas también se pueden hacer de esta otra manera. Ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo
Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. Es cierto que después del mítico no a la guerra de los Goya, nos convertimos, y eso tú lo sabes por tu familia política, sobre todo, por los Bardén. Hombre, yo ese día también estaba ahí y nosotros no teníamos. Pero no era mi familia política todavía, a partir de ese momento, sí que nos convertimos, este colectivo que nos dedicamos a hacer cine, teatro, revista o lo que sea, nos convertimos en la bestia negra del partido en el poder, del Partido Popular. Y sí que sentimos, yo lo recuerdo de un modo muy claro, o sea, cómo el partido se dedicaba a denigrar esta profesión. Entonces eso era muy desagradable y eso también creó que tal vez no sé cuántos, en algunos miembros del colectivo, la reflexión posterior sería, pues a lo mejor fuimos demasiado lejos en ese no a la guerra en los Goya. Yo creo que no, yo creo que fuimos todo lo lejos que se podía ir y yo estoy muy orgulloso de aquella celebración de los animalarios. Pero es cierto que a la profesión no le hizo bien. Bueno, pues hay que pagar ese precio, se paga. Y de hecho yo recuerdo haber oído alguna actriz que incluso más de una, ¿no? Decir que pues no, tal vez no deberíamos porque ahora no nos tratarían del modo en que nos tratan. Pero yo he apoyado las causas que debía apoyar, he firmado los manifiestos que la conciencia me pedía y no me he cortado. Entonces, en el caso de ella, pues supongo que también. Bueno, pues menuda pareja, menudo dúo cómico que son Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. No sé, vamos ya a comentar, ¿funcionan esas dos historias paralelas, que ha sido un poco lo más comentado, si la historia de la maternidad y la historia de la memoria histórica encajan? Porque es la verdad que vemos a un Almodóvar tan político, ¿no? Elio. Sí, a mí no me encaja demasiado. Lo sabía. No, hay veces que estas historias paralelas que muchas veces en sus películas pues presenta Almodóvar sí que tienen un encaje, yo creo que más correcto, más armónico, ¿no? Y aquí, en cambio, me parece que no. Y las dos historias son muy potentes. A mí quizá me hubiera gustado como espectador ver que se decantara solamente por una de las historias, la de las memoria histórica o de las madres, ¿no? Que me parece también un tema muy interesante y que estamos viendo en la actualidad, cómo se dan estos casos, o se han dado estos casos que cuenta la película, ¿no? Para no hacer spoiler, ¿no? Y luego hay algunas cosas, algunas frases, algunas secuencias que tampoco me chirrían. Eso me sucede con muchas películas de Almodóvar, a veces le salen mejor y otras me chirrían demasiado. O sea que, en definitiva, a mí es una película que me ha gustado menos que Dolor y Gloria. Sí, hombre, sí, es distinta. A mí no me chirrían tanto, pero bueno, ahora hablo yo, José. Sí, no, recogiendo el guante de Elio, yo creo que Dolor y Gloria, para mí al menos, es el top de su carrera o del final de su carrera, ¿no? Que resume mucho de su cine y en el que él se abre en canal. Y ahora lo veo de alguna forma más liberado para contar otras historias y no estar tan pendiente del que dirán, sino hacer cosas en las que se sienta comprometido. Y en eso, como ha explicado, una de esas cosas es la memoria histórica. Lo de la metáfora de las madres paralelas y la matria España, yo tampoco veo ese hilo bien desarrollado entre las dos historias. Sí que me gusta, ¿no?, que conecte de alguna manera esas madres modernas. Es el Almodóvar quizá donde siempre está el artificio, la irrealidad, pero estas madres, tanto Aitana Sánchez Gijón como Penélope Cruz como Milena Smith, sí que las siento de su tiempo, ¿no? De ahora, madres solteras, madres adolescentes, víctimas un poco de la violencia machista, madres que reniegan, que llevan la culpa grabada a fuego, como decía Aitana Sánchez Gijón, pero que no significa que no quieran a sus hijos. Eso me gusta, que está anclado a la realidad, aunque luego le ponga unos pisos que son imposibles a la realidad a la realidad socioeconómica del país. Ropa de Prada. Sí, y sí que me gusta que conecte de alguna manera con las viudas y con las huérfanas de la guerra civil, ¿no? Porque no todas son madres las que perdieron a sus maridos o a sus hijos, como es en este caso, y están enterrados en cunetas y no lo han encontrado, que homenajea a Lorca, que el teatro está siempre presente en el cine de Almodóvar, como el gran desaparecido también de la guerra civil. Me gustan las dos historias por separado, la conexión la veo extraña, pero sí que me gusta este Almodóvar
un pelín más valiente. Sí, voy a decir una cosa antes de que yo impugne todo. No. que a mí el tema de la memoria histórica me parece muy bien que lo trate Pedro Almodóvar, y además creo que tiene que ser Pedro Almodóvar el que lo trate y lo desarrolle bien en el cine, aunque pierda quizá un poco de su forma de hacer cine, de su estética, de todo lo que conocemos de Almodóvar, porque Almodóvar ha sido pues un cineasta de la transición, y como él mismo ha reconocido, pues durante la transición se fue hacia otra serie de temas, porque todos nos íbamos hacia otro tipo de temas y que buscábamos otras cosas, buscábamos la libertad, ¿no? Y que ahora precisamente sea él el que lo trate, a mí me parece ideal, o sea, me parece que es lo correcto, me parece que es lo mejor que podría hacer. Y por eso digo que me sobra quizá la otra historia. Punto. Ya, lo que pasa es que no sería Almodóvar. Claro, quiero decir que, claro, tiene un universo tan propio que sería una ruptura tremenda. A mí no me o sea, creo que podrían estar encajadas mejor las dos historias, pero no me chirría tanto. Me chirría que el inicio de la película tiene unos diálogos que no los diría ningún antropólogo ni ninguna fotógrafa freelance, ¿no? El inicio de la película sí me deja muy fría, esos diálogos en los que además se menciona claramente a Mariano Rajoy, y esto era maravilloso porque decía Almodóvar, es que yo quería que estuviera el nombre de Rajoy y esa declaración para que pasara la historia de la infamia con aquello que dijo, ¿no? Cosa que me parece muy bien y muy valiente, pero sí que esa parte del guión a mí me echa para atrás. Pero es verdad que después, conforme va entrando en la película, que es rocambolesca, que hay cosas que no son creíbles, como todo el cine de Almodóvar, desde el inicio hasta el final, ¿no? O sea, a mí eso no me chirría ni me molesta, porque entiendo y entra en el juego del melodrama, de la ficción, de todo lo que él ha hecho siempre. Las casas enormes con tal, pues evidentemente es una licencia que solo él se puede permitir, pero se la puede permitir porque ambienta todo en un sitio. A mí lo que me cabrearía en otro director, es cierto que a lo mejor en Almodóvar no me cabrea, no porque sea Almodóvar, sino porque el estilo de su cine, porque las cosas que está coloca contando, al público claro, en ese lugar. Me dan un poquito más igual. Y lo que me gusta es esa parte de la vuelta al pueblo, que la ha hecho en otras películas, lo ha hecho en La flor de mi secreto, lo ha hecho en ¿Qué he hecho para merecer esto?, en Volver, y que esa vuelta al pueblo con esas señoras que antes estaban viendo realities en televisión, como Donde iba Blanca Portillo, estaban haciendo otras cosas, aquí están contando pues un silencio que no se atrevían a hablar, ¿no? Y que de hecho que todavía mucha gente no se atreve a hablar. Y eso me emociona y me pone los pelos de punta, ese final. Me gusta. Creo que es una película completamente imperfecta, de las más imperfectas de Almodóvar, pero a la vez me parece que es una película que emana muchas cosas, que me emociona, y que creo que en Estados Unidos, que pone el tema de las fosas en un mapa internacional en el que... es que no estaba, es que había periodistas que preguntaban si lo de las fosas era verdad, periodistas extranjeros. Es que, claro, eso es muy fuerte. Pero bueno, es cierto que no está a la altura de Dolor y Gloria, ¿no? Que es otra cosa. Pero vayan a verla. Por supuesto, es que sí. Una película de Almodóvar hay que verla. Hay que verla. Y Penélope Cruz está fantástica. Ojalá esté en los Oscar. La que no va a representar a España en los premios de la Academia es Madres Paralelas. Lo va a hacer El buen patrón. Es la película de Fernando León de Aranoa, que se estrena la próxima semana y que ya comentaremos a fondo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Eso que ves que se acerca al artista, que viene hacia nosotros, eso se llama traveling. Se pone la cámara sobre unas vías. Se pone la cámara sobre unas vías y entonces va y viene. ¿Entiendes? Y hay otro gran evento esta semana en los cines, es el estreno de La Palma de Oro de Cannes. Titán es la película que decimos ganó el pasado festival. You ready? I'm ready. It's now? Yes. Okay. The Palme d'Or, Titane. Bueno, eso era después del spoiler que hizo Spike Lee. Segunda mujer en la historia del festival en lograr el premio. Julia Ducournau lo logró con su segunda película, después de su ópera prima, Crudo. Titán es una fiesta, una mezcla de géneros, desde el terror, el thriller hasta lo romántico. Y poco se puede explicar del argumento, más allá de que hay un cuestionamiento del sexo, del género, de la violencia, del cuerpo, y que Vincent Landon y Agathe Roussel son los protagonistas. I think I still haven't processed it fully. I think I never will. Creo que no lo he procesado del todo y creo que nunca lo haré. Y espero que nunca lo procese. Como realizadora, es el premio más bonito que puedes ganar, pero también ocurrió algo histórico en ese momento en el escenario. Y lo sentí.
me superó. Fue algo que se movía más allá de mí, a través de mi película. Me hizo pensar mucho en el futuro de las directoras, en las mujeres que lo ganarán y en el hecho de que estamos en constante movimiento. Eso me hizo sentir muy bien y me ayudó a procesar mis sentimientos en ese momento porque me di cuenta de que no estaba sola, de que habrá otras mujeres en ese lugar después de mí. Pero luego en casa no cambió nada, todavía me lavo mis dientes, me pongo mi pijama, no me pongo maquillaje. Bueno, pues este nombre, Julia Ducournau, apúntenlo porque va a tener una carrera muy prometedora. Es la directora del momento, como decimos, después de Crudo, una película de terror sobre la adolescencia. Ahí ya le llovieron ofertas para trabajar en Estados Unidos, entonces dirigió varios capítulos de la serie Servant junto a Michael Night Shyamalan, pero decidió rodar su siguiente película en Francia. Le ha salido más que bien la decisión, con el premio en Cannes y con toda la expectación que se ha creado en torno a ella, con la que hablamos en el Festival de San Sebastián. Well, no one told me about her, the way she lied. It is still a bit underestimated. Sí, creo que todavía está un poco subestimado. Como que es algo que no puede elevarte tanto como otro tipo de películas, aunque sabemos que en nuestra generación hay muchos directores que han abordado y derribado el género. Hablamos del individuo, hablamos de humanidad. Es lo que intento hacer y creo que cada vez está más aceptado gracias a éxitos enormes como Hereditary, Robert Eggers. Creo que fue importante que se reconociese en un festival tan prestigioso a nivel mundial. Y esto, combinado con el éxito de estos directores, está haciendo que poco a poco se acepte como un trabajo de auténtico valor artístico. As a work of real artistic value. Well, no one told me about her. What could I do? Yes, of course it's intentional. Yeah, of course I wanted to debunk the gender stereotypes. Obviamente fue intencionado. Quería derribar los estereotipos de género. Ya estaba en el guión con el personaje principal, también la luz, con los colores, con lo frío en los azules en la parte femenina y algo más caliente y rosa en la parte masculina, por ejemplo. Siempre estoy intentando hacer eso, derribar los estereotipos. Por ejemplo, los términos de maternidad y paternidad. Él quiere ser un padre a toda costa y ella no quiere ser madre. Todo eso va contra los constructos sociales sobre lo que debe de ser una mujer. El por qué me interesa no es que tenga un programa político pintado en mi pared. Creo que no hay temas en mi película. Hay personajes y gente humana. Y hay algo dentro de mí que inherentemente derriba barreras, rompe las etiquetas. Hay algo de mí que me dice que tengo que destruirlas cuando las veo. It's almost like bigger than me that I have to destroy them when I see them. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Siendo honesta, creo que el personaje de Van Sant sufre mucho dolor. A un nivel diferente, pero su cuerpo no está en buena forma. Aparte del embarazo fantástico, quería rodarlos de la misma forma porque para mí no hay nada sexual en los cuerpos. Está la escena del coche, claro, pero después solo quiero mostrar dos cuerpos triviales, vulnerables. Ambos cuerpos intentan poner una armadura, una con las cintas, otra con los músculos para evitar el dolor, pero se crea más dolor con todo ello. Intentando no sentir dolor, se infligen dolor. Y es una ironía que me gustaba mucho mostrar. Creo que es emocionante. Dos personajes que se sienten increíblemente abrumados por sus propios cuerpos. Son dos titanes, que son como dioses, pero son humildes por el dolor que se infligen a sus cuerpos, por el deseo de no sentirlo. Y eso les hace humanos y enternecedores. And this makes them very much human too, and this makes it very endearing.
Bueno, pues hay quien comparaba Titán con Crash de Cronenberg en el Festival de Cannes. Lo cierto es que fue un revulsivo, está siendo un revulsivo para el cine de género, que no es normal que una película de género pues gane en un festival. Hay quien dice que es un artificio, que está vacía. José, veredicto. Apasionante, arrebatadora. No, es una experiencia cinematográfica para verla en pantalla grande, rodeado de gente también para testar un poco, ¿no?, las reacciones de la gente. A mí me parece un viaje en el que me dejo llevar desde el primer minuto. Me interesa muchísimo la combinación de géneros y cómo los va rompiendo, ¿no? Porque el inicio de la película pues quizá es un sexy killer, la protagonista, ¿no? Incluso, no sé, puede remitir no solo a Cronenberg con el coche, el baile y el sexo y el metal, sino también incluso a Tarantino, ¿no? En la escena de una casa que no vamos a destripar, y luego cómo también subvierte y le da toda la vuelta a eso hacia un final muy emocional, que para mí acaba siendo como un drama íntimo, un drama familiar muy íntimo, en el que te pueden chirriar muchas cosas, te puedes creer la mitad, pero yo entro totalmente en esta historia en la que luego pues es un padre con un dolor enorme y una hija también con un dolor o unas carencias afectivas enormes, ¿no? Y que a algo como el fantástico se entregue en la parte final a la emoción, me conquista también, aparte de todo el tratamiento visual, corporal, especialmente los cuerpos, cómo va subvirtiendo y rompiendo las etiquetas, las construcciones sociales del cuerpo femenino, del cuerpo masculino, cómo juega con los bailes, con ese cuerpo de bomberos, con la propia protagonista, con el dolor que se infligen, como escuchábamos, con todo. O sea, me gusta todo, y esta banda sonora que también me encanta, y la selección musical me parece una experiencia brutal, y la experiencia del año posiblemente. Nunca habíamos visto a Vincent Landon con un cuerpo así. No. Ni siquiera Estefanía de Mónaco lo pudo ver en su momento. Y bueno, la banda sonora está hasta la Macarena. Yo nunca pensé que iba a escuchar la Macarena en la película que ganó la Palma de Oro en Cannes. Tú sabes que eso es una cosa real. Es que la Macarena, solo hay 2 canciones en el mundo que tienen el ritmo de un masaje cardíaco sí. Que son Stayin' Alive y la Macarena. La primera tenía unos derechos de autor muy caros y la Macarena, luego decía ella, bueno, la Macarena era más cómico y además la conocía más gente. Sí, bueno, y así se llevan los del Río también una parte del dinero de la Palma de Oro, que nunca viene mal. Decías si era vacía, yo creo que no, en absoluto es vacía, te puede gustar o no te puede gustar, la puedes rechazar por muchos aspectos, o te puede entusiasmar, pero no es vacía. A mí me parece que más que una película, que lo es, y yo creo que merecedora. No he visto muchas, bueno, he visto algunas de Cannes, pero vamos, yo creo que sí, que tiene todos los elementos para ser premiada en Cannes. Es un manifiesto político, o sea, es que va más allá de lo que es puramente cinematográfico, es ese manifiesto político de lo que se está hablando en estos últimos meses y años, que es todo el tema del género, de la construcción del género, incluso de los cuerpos, es que se ha rodado, se ha estrenado en el momento oportuno para sentar las bases de lo que quiere decir toda esta teoría, ¿no? Con la que puedes estar de acuerdo, menos de acuerdo, más de acuerdo, pero es que es una película que basará dentro de unos años y se recordará por eso. Yo creo que por eso. A mí la película me provocó de todo, o sea, sorpresa, excitación, no quise ver determinadas escenas, es decir, que es una experiencia cinematográfica, como la quieras calificar, que hay que ver. O sea, hay que ver para sentir todo eso y para, bueno, pues que provoque en cada espectador pues una reacción diferente, pero vamos, súper aconsejable. Claro, es que hay 2 escenas que yo creo que para mí es la clave, que son las escenas de los bailes, ¿no? De la sexualización de los cuerpos y cómo funciona en una y cómo en la otra no funciona, porque el cambio de género de los roles es lo que hace que funcione o no. Me parece a mí que es una película inteligentísima. No sé, Laura, que es la más joven y también vino revuelta. Más valiente que yo me tuve que... Bueno, yo me tenía que tapar los ojitos y decía, a ver si Elio no me ve con este sufrimiento. Y yo estaba bajo la butaca, claro. No, a mí me ha fascinado y comparto mucho lo que ha dicho José de ese carácter también emocional. Yo salí del cine muy removida, no solo por la brutalidad y lo salvaje, sino por ese final tan estremecedor en cierta medida. Y luego me parece, aparte de súper interesante, la fluidez del género y de cómo lo refleja Julia. Ella misma contaba en una entrevista que a la hora de hacer el casting, el personaje de Alexia necesitaba, o ella buscaba, que fuese alguien con un aspecto muy andrógino precisamente para ese cambio. Y me parece una cosa, bueno, impresionante y una experiencia, bueno,
indescriptible. Sí, porque además es como que encajan muchos elementos, hay cosas visuales. Ella decía que había basado toda la fotografía en un cuadro de Magritte que le había gustado mucho, pero también hay referencias mitológicas. Reconocía que incluso, que aunque ella era atea, pues que al final la imaginería de la Biblia le había afectado en muchas cosas. Hay una imagen que recuerda a la piedad, también deconstruida. Totalmente. ¿no? Y luego la música, el rodaje de las escenas, una de esas escenas de baile casi sin cortar, ¿no? En un gran plano secuencia. O sea que yo creo que es una tipa muy, muy, muy inteligente que sabe lo que quiere contar y la película funciona. Es verdad que no es para todos los espectadores y que puede haber gente que rechace esa película, pero yo creo que fue en Cannes fue una experiencia total. Yo la vi después de cenar y me siento fatal la cena, pero aún así es una película de la que sigues hablando, sigues recordando momentos, escenas, canciones y probablemente eso tiene que tener una Palma de Oro. Así que os invitamos a que hagáis sesión doble, Madres Paralelas y Titán. Me gustaría salir contigo. ¿Cuándo? Ahora, tengo el coche allá afuera. Vamos, Meca, dale caña. Deprisa, deprisa. Me das a elegir entre tú y la riqueza. Pues tenemos otro estreno español aparte de Almodóvar, Las leyes de la frontera, que es la adaptación de la novela de Javier Cercas, que dirige Daniel Monzón, una vuelta al cine kinky, a la transición, al barrio, a la adolescencia, dice el director, con una mirada al pasado sin nostalgia. Si quieres venir, estás invitado. ¡Vamos! 8 farmacias en 20 días. Entonces vamos a por ellos. Con la cara de niño bueno que tienes. Los personajes, sus sentimientos, es lo que te tiene que coger de la mano y llevarte hasta el final. Pero estás bueno, pues te estás haciendo un retrato de toda una época, ¿no? O sea, de esa época de la transición, la España del 78, ¿no? En la que la parte, digamos, la cara A del LP, ¿no? De la democracia, era la de libertad, libertad, sin libertad, que bien, ¿no? Hemos dejado atrás el franquismo, ¿no? Todo es luminoso, todo es estupendo. La cara B era toda esa gente que se arracimaba, ¿no? En los arrabales de las ciudades, ¿no? Que iban allí en busca de trabajo y no lo encontraban, cuyos hijos veían que ahí se estaba celebrando una fiesta y ellos no estaban invitados, ¿no? Entonces era gente que antes vivía muy deprisa, como bien sabemos, y moría muy deprisa, ¿no? Entonces todo ese retrato, ¿no? A través de... Y es que una cosa que era muy, muy, muy bonita y que nos hemos agarrado mucho en el guión de la propia novela es el punto de vista. ¿Qué pasa, Rafita? Que han pasado un huevo de años. 28. A ti también te mando la carta, ¿no? Tere, siempre se preocupa por ti. Pero es que claro, a la hora de plantear, o sea, una recreación del universo kinky, desde hoy, digamos que el elemento más valioso de aquellas películas era el que estaban interpretadas por los propios kinkis y que era como cogerlos y en ese momento, ¿no? Hacer algo casi documental, ¿no? O sea, como cine de acción, pero también tenía un aroma que es absolutamente imposible de reproducir. Hacer ahora una película como aquellas desde una perspectiva manierista o mimética es grotesco. Es grotesco. Lo que no quita que yo haya cogido actores que tienen mucha calle, ¿no? O sea, toda la banda es gente que no había interpretado, o sea, es gente sacada de eso, de ciudades de arrabal, tal, para recuperar esa frescura que eso sí quería que estuviera. Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. Y aunque, hombre, el momento de desesperanza es distinto. Allí era gente pobre como las ratas, ¿no? Hacinada en poblados junto a las grandes ciudades. Eso ya no existe. Hombre, yo creo que la película en ningún momento dice que antes vivíamos mejor, ¿no? Porque es que, vamos, los abaten a balazos. Quiero decir que no. Antes no vivíamos mejor en absoluto. Antes no vivíamos mejor, no os voy a preguntar por esto. Uno porque es muy joven, el otro porque no quiero saber si os ha gustado o no Las leyes de la frontera, que ha tenido una recepción tibia. Bueno, mira, no. Yo lo que te voy a decir es que yo tenía en el 78 los mismos años que el protagonista. Entonces es una película que siento, vivo, huelo, comprendo. A mí me ha gustado, pero quizá por ese tema generacional, es que vamos,
ahí está, no digo parte de mi adolescencia, pero sí, una parte. ¿Cuántos bancos has atracado, Elio? No, pero había una frontera, había una línea salvaje y había la tentación. De pasarla. José nunca ha pasado esa tentación. A mí me duele mucho decir esto por Daniel Monzón, que es un gran director, pero es que no he sintonizado nada, veo que está todo desde el minuto 1 fuera de lugar, no entro en la historia, me parece todo impostado, artificial, y especialmente creo que hay errores de casting porque no transmiten la autenticidad que requiere esta especie de reactualización del cine kinky que hemos visto, pues yo que sé, con personajes como En el Bola o A cambio de nada de Daniel Guzmán, que sí que tenían esa autenticidad y ese impulso, y aquí es que los protagonistas me sacan todo el rato de la historia, y también los decorados y muchísimos más elementos. Bueno, o sea, en su lugar podemos recomendar. No has bailado también... en discotecas como Apache. No, él es de la Fabric. Él es de la Fabric, claro. Sí. Bueno, pues también se estrena la película de Claudia Llosa, Distancia de rescate, adaptación de la novela de Samantha Schweblin, con María Valverde y Dolores Fonsi en Netflix y en cines. Es tuyo. Es tu hijo. Era mío. Ya no. Ya no me pertenece. Ese hijo eres tú, David. Yo sé. Seguí. No entiendo, Carla. Un hijo es para toda la vida. No, querida. Para mí, la película habla de los horrores de la vida real, de los horrores de la vida cotidiana. Esos son... todo lo que ocurre en la película está totalmente enraizado en lo real. Puede ocurrir en cualquier momento. Y eso es lo que a mí me parecía más apasionante, que de alguna manera trasciende el género. Tampoco lo niega. En ningún momento creo que lo que hace Samantha en la novela es algo extraordinario, que es de alguna manera colocarnos en un espacio absolutamente cotidiano, absolutamente real, absolutamente cercano, en el que todos nos podemos identificar, pero al mismo tiempo, a través del relato que se cuenta dentro de un relato y de un relato y de un relato, logra trascender y logra estirar y expandir esos miedos que son tan naturales en los padres. Me pregunto qué hubiera hecho yo en lugar de Carola. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del auto y llegar hasta Nina si ella se cayera a la pileta. Es la distancia de rescate. Así llamo al hilo que me ata con mi hija. Y con todo esto, pues dejamos el cine aquí. Gracias a los tres. Adiós. El cine en la SER. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Que se le ha caído encima la monarquía. Bueno, pero ¿y la reina? Está desmayada. Eso es del susto, enseguida se le pasa. En cuanto la reina despierte, vamos a repetir este plano. Me parece que no. ¿Cómo dice? Que me parece que no vamos a robar más. Aquí su majestad se ha cargado el arco. ¿Eh? ¿Pero qué dices, hombre? Eso, que se ha cargado el arco y ese foco. Pues sí, ¿no puedes poner otro? ¿Qué va? Si esos ya los habíamos traído del otro decorado. ¡Qué barbaridad! Así como se puede hacer cine. Abide with me, fast falls the eventide. Las series. The darkness deepens, Lord with me. Venimos hablando de sexo con coches, de memoria histórica, de madres solteras y de kinkis, exactamente. Y ahora nos metemos en la casa del señor con Dani Garrán. Es lo que tiene recibir a Dani Garrán. Estáis confesados, chicos. Siempre. Nosotros no cometemos pecados, parece mentira. O sea, nuestros fines de semana son muy de Santa Benedetta. Exactamente. Bueno, tenemos esta música porque vamos a empezar con la última serie de Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House. El cineasta sigue con su relación con Netflix y ahora ha estrenado el tercer título, Misa de Medianoche. Pues sí, después de las dos maldiciones, la de Hill House y la de Bly Manor, ¿toca algo? Ha vuelto con un poco de paz espiritual, ha vuelto con su tercera miniserie. Y si en algún momento alguno de nosotros pudimos pensar que Ryan Murphy le daría a Netflix ese gran nombre que buscaba en el género del terror, pues no ha sido así, ya lo hemos comprobado. Ha tenido que llegar Mike Flanagan para plasmar en la plataforma su estilo personal, sofisticado y con una enorme personalidad. Misa de Medianoche está ambientada en una isla en la que una comunidad espera el regreso de su sacerdote habitual, mientras otro más joven y misterioso lo sustituye. Terror claustrofóbico y psicológico con referencias a la religión y a la fe. La comunión, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Una metáfora? No.
Dios nos lo dice. Milagros, caminar sobre el agua, resucitar de entre los muertos. ¿Abstractos? No. Dios nos lo dice. ¿La vida eterna, una colorida exageración? No. ¿No? Así es, tú lo has dicho. Los regalos de Dios son tan tangibles como el suelo que hay bajo nuestros pies. Oye, pues que caiga alguno por aquí, ¿no? Sí. Mucho sermón tiene esta serie, una serie que podemos considerar muy de autor, mucho más contemplativa y lenta a la hora de presentar los personajes de lo que Netflix, el catálogo de Netflix suele acostumbrarnos. Zach Gilford interpreta a un joven que vuelve a esa comunidad cerrada en la que todos se conocen, en una historia muy coral en la que el fanatismo y el existencialismo impregnan las largas charlas o directamente, como decía, monólogos de los protagonistas. Tener una Biblia presente en la clase, pues es un libro más, como un libro de ciencia o un libro de historia. Es algo muy diferente. Los niños pueden cogerlos o dejarlos. Yo puedo leer un pasaje inspirador durante la clase de vez en cuando, pero no estoy evangelizando. Si hubiera profesorado musulmán y citase pasajes del Corán, me parecería bien, siempre y cuando el texto no fuese ofensivo, algo que, y lo lamento, suele ocurrir en el Corán con frecuencia. Hay una ley de educación ahora con la clase de religión de por medio que podríamos traer. Bueno, es la tercera serie de Mike Flanagan para Netflix. Vamos a recordar las anteriores, si os parece. Sí, como decía Dani, el antes y el después de Mike Flanagan en Netflix llegaría con La maldición de Hill House, la obra donde ya podemos ver su estilo más maduro, más cerca de las historias de fantasmas de Stephen King, que en la obra original, la novela de Shirley Jackson, en la que se basa. En ella destacan los elementos más tristes y espirituales, sin necesidad de sustos fáciles y con esa atmósfera opresiva que lo inunda todo. En la segunda temporada optó por otra casa encantada, esta vez llamada Bly Manor, y adaptó para ella Otra vuelta de tuerca, el gran clásico de los fantasmas literarios, que de hecho ya empapaba la primera temporada. Esta historia sobre una niñera en una mansión de los años 80 no fue tan redonda como la anterior. Flanagan solo escribió y dirigió el primer capítulo, pero siguen respirándose todos los elementos de su forma de concebir el terror. Así que ahora ya es una leyenda. Unos niños pequeños en esa enorme casa con sus padres muertos y ahora también su institutriz. Da igual que los padres murieran en el extranjero, da igual que la institutriz se quitara la... Así que sí, la leyenda precede al trabajo, al menos en todas las agencias, y ahora nadie lo quiere. Superstición, imaginación. Superstición, imaginación, ¿qué os ha parecido? Misa de medianoche. A la que tenéis que empezar a ir. Joder, medianoche, ¿no? Mejor de mediodía. A mí es la que menos me ha gustado de las tres que tiene Mike Flanagan. Creo que tiene todos sus elementos aquí, todo ese terror psicológico, es muy contemplativa, pero es que se pasa. Hasta el cuarto capítulo así, yo me atrevería a decir que no pasa nada. O sea, demasiado diálogo, demasiado monólogo. Eso sí, la presentación de los personajes es brillante, como él siempre los presenta, como con esos traumas, esa relación entre ellos, como familiares, y con esos vínculos y con esa comunidad tan opresiva. Todo eso está muy presente y está muy bien construido, pero creo que se pasa de contemplativo. O sea, me parece que tenía que tener un poquito más de acción desde el primer momento. Es que Mike Flanagan plantea un debate. ¿Se debe utilizar la reproducción 1,5 de Netflix o no? Pues se debe cuando te lo pide el cuerpo. Bueno, claro. Vamos a ir a misa. A ver, sí, yo con Mike Flanagan sí que me gusta su terror. La segunda, Bly Manor, me gustó menos. Sí, pero lo ves. No, me gustó menos por la situación, ¿no? Ya vista, la casa encantada, la niñera, me resultaba un poco pues un déjà vu absoluto que se ha hecho mejor en otras ocasiones y no tenemos tanto tiempo para dedicarla a una niñera y una casa encantada tanto tiempo, pero en este caso a mí, siendo lenta, contemplativa, como dice Dani, sí que me mete, ¿no? Tiene una capacidad para hacer algo atmosférico y meterte en ese pueblo tan pequeño. Tampoco es un terror lento y light, porque no hay... Lo podría ver hasta yo. Efectivamente. Entonces sí que crea unos universos muy particulares, luego ya te puede enganchar o no enganchar. Yo creo que es una serie que pone difícil lo de enganchar, y que como no entres con los personajes desde el primer momento, estás absolutamente fuera, y eso es un riesgo para una plataforma y para el estilo que impone Netflix a sus series. Sí, bueno, Netflix está en un momento
en un momento raro, pero nunca sabemos en qué nunca momento sabemos está. en dónde está Netflix ni si va a entrar en el bono cultural. No. Pero de momento, bueno, no vamos a dejar el mal rollo ni tampoco Netflix. Teníamos que hablar también del último fenómeno de la plataforma cuyo nombre cada vez que lo oigo me da risa. O eso dicen ellos. O eso que es dicen fenómeno. ellos, que también. Seguimos sin datos. Que es el juego del calamar. Pues esto es la serie del momento. Aplaudan mientras suena la música. Todo el mundo habla de ella. Nuevo fenómeno de Corea del Sur. Está cerca de ser la más exitosa de la plataforma, según, como decía José, los datos de Netflix, que nunca nos enseña. Un boom internacional. Es verdad que ha habido memes, que ha habido venta de cookies millonarias. O sea que es verdad que el fenómeno está ahí. A los responsables, además, les ha pillado completamente por sorpresa. El protagonista de esta serie es un señor sin trabajo, ¿no? De un matrimonio fracasado. Pepa, no puedes. Te encanta el juego del calamar y la música. Bueno, es verdad que el protagonista es un señor sin trabajo, como dices, con un matrimonio fracasado, ahogado completamente por sus acreedores, que tiene que robar a su madre para sobrevivir y que recibe una invitación para unirse a un juego y conseguir una gran suma de dinero. Finalmente entra en esta competición con 456 participantes, todos con grandes deudas y en una situación desesperada. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán como premio una gran suma de dinero. ¿Y por qué tenemos que creeros? Nos dormisteis, nos quitasteis todas nuestras cosas y nos habéis traído a este lugar. Todos los que os encontráis ahora aquí estáis viviendo al límite, con deudas que no podéis saldar. ¿Queréis volver a vuestras antiguas y caóticas vidas, donde vuestros acreedores os persiguen? La serie ha tardado en hacerse realidad. Su creador, Won Dong-hyuk, creo que lo he dicho bien, desarrolló la idea en 2008 partiendo de su propia situación, bastante precaria, e influido por los cómics de Battle Royale. Además, ha contado en varias entrevistas que, obviando la parte más sádica y gore de la serie que la tiene, refleja la situación de su país de origen. En Corea del Sur hay un clima económico muy competitivo, con un endeudamiento de las familias extremo y donde muchos jóvenes renuncian a tener una familia por la imposibilidad de prosperar en el mercado laboral, una crítica al capitalismo y la avaricia individual. Has estropeado lo más importante de este lugar: la igualdad. Todo el mundo es igual cuando juega. Aquí los jugadores juegan justamente bajo las mismas condiciones. Son los que han sufrido desigualdad y discriminación en el mundo, y les damos una última oportunidad de pelear justamente y ganar. Bueno, pues aquí la ha comparado con Parásitos, con El Hoyo, efectivamente con Battle Royale. ¿Sí o no? No. A 1,5 de velocidad. También. Pero si estaba toda castaña. No, la verdad es que se queda en nada, ¿no? A mí es que me parece... O sea, no entiendo el fenómeno. Me parece una nimiedad Hombre... Yo sí lo entiendo, quiero decir, hay mucha violencia, el diseño de producción está muy cuidado, los personajes pues al final están muy estereotipados, el anciano, la joven, el matrimonio. Es muy fácil entrar en la serie, es muy fácil dejarte llevar, son pruebas en las que se van eliminando gente y un poco quieres saber cómo acaba, ¿no? O sea, pero más allá Operación de Triunfo, eso, una crítica al capitalismo yo no la veo, ni le veo mucho más trasfondo de lo que decía, si dice el creador que lleva como 13 años intentando sacar esta serie, seguramente Netflix ha dicho, uy, coreano, uy, lucha de clases, uy, empobrecimiento y situación extrema, Bong Joon-ho, venga, como se fue de Netflix, pues ahora entonces, hacemos esta serie, ¿no? Si te gustó Parásitos, te gustará. Y es verdad que tiene, pues, junta a Gran Hermano con una estética que a veces parece el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, que luego parece, pues, el show de Truman, y con esa violencia, pero también es importante seguir a los protagonistas porque yo quiero que se los carguen a todos como en el primer juego. Entonces, o sea que no solo te convierte también en un sádico. Muy bien, José. No quiero terminarla. Bueno, como cualquier ocasión es buena para hablar de The Good Fight, aunque ya hace tiempo que terminó su 5ª temporada. Dani, has estado hablando con Sarah Steele, que es la maravillosa Marisa, así que vamos a escuchar tu entrevista con la actriz en la que, bueno, pues habláis de cómo ha crecido también su personaje. Como un personaje episódico, como la hija sin filtro de Eli Gold para la 2ª temporada de The Good Wife. Desde entonces, Marisa se ha convertido en un personaje imprescindible en The Good Fight, sobre la cual se sustenta una de las tramas estrella de la 5ª temporada de la serie de abogados.
La progresión de este personaje, tan querido para todos los fans, también es toda una sorpresa para la actriz que la interpreta, Sarah Steele. Well, it's been such a funny evolution because it was only supposed to be a 2-episode. Ha sido una evolución divertida porque solo estaba pensado que apareciera en 2 episodios para mostrar un poco más el personaje de Eli Gold, con algunos momentos de su vida personal en casa. Hice la audición e interpreté a Marisa en base a ese arco de 2 episodios que me correspondía. No hablamos en realidad mucho del personaje hasta que me ofrecieron el spin-off y me dijeron que querían convertirla en la investigadora como una especie de anticoagulante frente a Kalinda, que era mucho más misteriosa. La idea era que Marisa consiguiera información de los demás de una forma más clara, más abierta, incluso que la gente la subestimara y le contara cosas. Después de su faceta como investigadora sin pelos en la lengua, la más joven del elenco de la serie de Michelle y Robert King ha dado el paso de convertirse en abogada, un salto aspiracional que nunca habría esperado y que descubrió casi en el último minuto. I went in for my costume fitting. These are like 3-hour ordeals. Fui a mi prueba de vestuario, que dura como 3 horas, y me puse una camisa y una americana y pensé, esta es la mejor prenda de ropa que me he puesto en mi vida. Después miré la etiqueta y era mucho más cara que cualquier otra cosa que normalmente use en la serie. Entonces miré al responsable de vestuario y le dije, Dan, espera, ¿qué es esto? Y él dijo, tu presupuesto ha subido, te vas a convertir en abogada. ¿No te lo han dicho? Así fue como me enteré. Entonces mandé un email a los King esa noche y me lo contaron. So then I emailed the Kings that night and they told me. ¿Por qué me importan una mierda los juicios sumarios? Porque eres estudiante de primero. Pero la cosa es ganar en el juzgado. Sí, pero tienes que averiguar de qué modo ganar. Pues gano jodiéndoles bien. Marisa, sé que sabes cómo se juega, pero tienes que colegiarte para estar en posición de jugar. Pero el resto de alumnos de primero son imbéciles y los profesores. Si yo matara a alguien hoy, te contrataría para que me defendieras, pero solo si consigues el título y apruebas el examen de acceso. Precisamente, gracias a la decisión de convertirse en abogada, Marisa consigue continuar en el bufete y escapar de una criba con la llegada de la pandemia. Así, su personaje se convierte en el más longevo junto a de Christine Baranski. ¿Su secreto? Mantener la ilusión por sus personajes. I think honestly the difference between us and the other people. Honestamente creo que a diferencia entre nosotras y otras personas es que realmente queremos estar ahí. Amamos los guiones y nos encanta. Entiendo que cuando eres actor y estás mucho tiempo interpretando al mismo personaje te canses y no quieras seguir haciéndolo. Pero como aquí, en esta serie, son solo 10 episodios, no es un año entero, no me pasa eso. Yo sigo emocionándome viendo cómo los King siguen expandiendo el mundo de los personajes y queremos seguir interpretándolos. We want to keep playing these characters. Ahora la hemos visto bajo la tutela de Mandy Patinkin, un nuevo juez alternativo que ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el sistema judicial americano y de hacerlo extensible a todas las clases sociales. ¿Sabes por qué toda esta gente viene aquí? Porque los juzgados, los abogados y las apelaciones han hecho que la justicia sea inalcanzable. Todo un lujo para las personas que no tengan un montón de pasta para esperar. I think it's really clever. I mean, I think that Creo que es muy inteligente, es magistral aprovechar este momento para hablar de ello. Nuestro país está teniendo un conflicto con el Poder Judicial y la gente no confía en él y está hablando de alternativas. Creo que hay muchas distracciones tanto del gobierno como del sistema judicial y por lo tanto creo que es esta una forma muy interesante de lanzarnos preguntas y hablar de esos temas que están pasando en todo el país, de lo bueno que pueden aportar y de lo peligroso que pueden ser. What's good about them and also how they can The Good Fight sigue demostrando que es la serie que mejor habla de la actualidad y sigue sin tener miedo a tomar el pulso a la sociedad y hablar del Black Lives Matter, de Trump, del Partido Republicano o del ascenso de la extrema derecha. Los guiones de los King son la razón por la cual la actriz continúa en la serie. I think I really wouldn't want to be on a show that wasn't doing that. I think that would feel, especially at this time. De hecho, no me gustaría estar en una serie que no hiciera eso.
Claro que es importante que haya series que funcionen como distracción y te permitan desconectar de tu vida, pero para mí es muy terapéutico contar historias y quizá hacer cambiar de opinión de algunos sobre determinados temas. La serie se inclina a la izquierda, pero también muestra argumentos de centro. Kurt es republicano y a veces tiene razón. Precisamente porque muestra ambas partes, tiene el potencial de hacer cambiar de opinión. It has the potential sometimes, I think, to change people's minds. ¿Qué coño? Dígale a mi padre que si quiere reñirme, que lo haga él, que no me envíe a su perrito faldero del Comité Demócrata. ¿Su perrito Cada vez faldero que del hablo con un republicano, papá viene para tocarme las narices. ¿Qué republicano? No soy republicana, no votaré a los republicanos, pero quizá me enamore de un republicano y tenga hijitos republicanos. ¿Con qué republicano No, estás? no, no. Dígale a mi padre que le den, ¿vale? When a girl can't be herself no more, I just wanna cry. I just wanna cry for the world. When a girl. El Me Too y la posición de las mujeres, laboral y socialmente, también es uno de los grandes temas con los que The Good Fight nos interpela, nos pone frente al espejo y consigue, según la actriz, llevar a la ficción lo que realmente está pasando en el mundo. I think that they treat it, really well, and I loved that episode that I got. Es una serie que habla de mujeres y lo hace muy bien. Me encanta el episodio en el que tengo que revisar el caso relacionado con Louis C.K. y cómo va más allá de eso y también muestra a las mujeres que están detrás. La pelea entre Liz y Diane en esta temporada y todas las cosas por las que pasa Diane como una mujer blanca intentando entender su lugar en un buffet de negros, esas luchas de poder. Ese tipo de conversaciones entre mujeres trabajadoras están pasando y esta es la única serie que lo está mostrando. This is the only show that is showing it. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry. I just wanna cry for the world. I'm so secure with insecurities. Why is being unique such an impurity? Why are the numbers on the scale like a god to me? All of these indifferences are based on our appearances. We please to be appeased. The truest pleasure is the fact that we can breathe. Think it into existence, do it, then achieve. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.